Hola a todos, otra vez. Vamos a ver si podemos resumir un poquito los contenidos de la unidad 5, que en concreto hace referencia a los procesos cognitivos y en concreto a la inteligencia. En este tema vais a ver que sobre todo es esencial desmontar uno de los principales mitos, que es la evaluación de la inteligencia a través de los por todo el mundo conocidos test de inteligencia. Bueno, comenzamos si os parece. Del concepto de inteligencia, lo único que merece la pena destacar o que tenéis que aprender de memoria, sabéis que los contenidos marcados en amarillo son los contenidos mínimos, los que son objeto de examen. No obstante, es importante que hagáis una lectura completa del tema, puesto que si descontextualizáis estos contenidos del contexto en el que aparecen, no vais a entender con facilidad lo que quieren decir. Bien, aquí os digo sobre todo que aunque es un tema que se investiga, se ha investigado y se investigará y es uno de los campos estrella de la psicología, no hemos logrado en esta ciencia ponernos de acuerdo sobre lo que es. Es decir, no tenemos una única definición de inteligencia y por lo tanto cada teórico, cada movimiento tiene su concepción y su definición de inteligencia. Eso ya os da una idea de la dificultad que tiene el, el hecho del conocimiento de lo que es la inteligencia. Ahora bien, sí que hoy en día la mayor parte de los psicólogos se decantan por teorías en las que la inteligencia tiene múltiples factores, de ahí que se llamen multifactoriales. Numerosas aptitudes diferenciadas y que pueden ser relativamente independientes entre sí. Pero hay muchas aptitudes y no todo el mundo comparte la misma cantidad de aptitudes. Dos definiciones de inteligencia que os vienen a continuación. He resumido quizás la que sea más, que os va a dar una idea más aproximada, más cercana al concepto de inteligencia. Sería un conjunto de aptitudes cognitivas que sirven sobre todo para que nos adaptemos al mundo que nos rodea y seamos capaces de solucionar los problemas que este mundo nos demanda. De los test de inteligencia, bueno, pues tenemos que saber efectivamente que son instrumentos utilizados para medir aptitudes, conocimientos y capacidades, que el primer test de inteligencia lo construyó Binet, era una escala para medir capacidades intelectuales, y que Binet se basó sobre todo en la idea de que a cada edad le corresponde un cierto nivel de inteligencia. Es decir, el conjunto de la gente de 10 años tiene un cierto nivel de inteligencia. El de 11 años, otro nivel de inteligencia. El de 20 años, otro nivel de inteligencia. Entonces, un individuo puede tener la inteligencia que le corresponde por edad, puede tener menos, y en este caso hablaríamos de retraso mental, o puede tener más, y en este caso hablaríamos de sobredotación intelectual. Para hacer una medida de este retraso o de este adelanto, en vez de decir yo llevo tantos años por delante de mi edad, es decir, suponer que tenemos un niño de 16 años, yo os digo, bueno, pues este niño tiene un joven, este niño tiene una edad mental de 18 años y él, sin embargo, tiene 16, va adelantado. Bueno, pues para no tener que estar dando este tipo de explicaciones, Stern propuso el concepto de cociente
intelectual. Fijaros que es cociente, no coeficiente, ¿eh? Cociente de inteligencia. El cociente de inteligencia lo obtenemos dividiendo la edad mental que tiene el individuo por su edad real. Y como esto va a dar siempre decimales, salvo que sea la misma, un chico de 18 años que tenga 18 años de edad mental, 18 dividido por 18 da 1. Pero si tiene 19 dará 1,16. Bueno, lo he hecho no sé cuánto. Pero si tiene 15 dará 90 y tantos. ¿De acuerdo? 0,90 y tantos. Entonces, para evitar manejar decimales, esto se multiplica por 100 y sale siempre una cantidad en torno al 100. De tal manera que, digamos que la normalidad estaría en torno al 100, por encima del 115, 120 estaría una inteligencia por encima de lo normal, y por debajo del 85 se diría que es una inteligencia por debajo de lo normal. Es decir, habría un grado de niveles de inteligencia que se dan, puesto que esta inteligencia de grupos de edades está repartida. No todo el mundo de 15 años tiene 15 años de edad mental. La mayoría tienen 15 años, hay una pequeña cantidad de gente que tiene 14, otra pequeña cantidad de gente que tiene 13 años de edad mental, otra pequeña cantidad de gente que tiene 16, otra pequeña cantidad de gente que tiene 17. Para que os hagáis aproximadamente una idea, vendría a ser lo mismo que la altura. Si cogemos a gente de 16 años, habrá un reparto de altura. ¿De acuerdo? Habrá unos poquitos muy bajos y unos poquitos muy altos, y el resto de la gente por la media. Pues en inteligencia, la inteligencia se distribuye igual que la altura. ¿De acuerdo? Bien, hay una rama de la psicología, que es la psicometría, que es la rama que se dedica a medir psico, sabéis que sí, viene de mente, y metría de medida, medida de la mente. Una de las aplicaciones sería el diseño y aplicación de test. Sobre los test, aquí os he puesto unas cuestiones importantes, sobre todo que la inteligencia es muy difícil de definir. Si no sabemos exactamente lo que es, sería muy pretencioso decir que lo sabemos medir. O sea, no sabemos lo que es, pero lo sabemos medir. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los test en realidad solo sirven para apreciar nuestra habilidad resolviendo las preguntas que plantean. Y esta habilidad, evidentemente, tiene relación con la inteligencia. Es decir, haremos el test mejor cuanto más inteligente sea. Pero a partir de allí hay toda una serie de cuestiones que hacen que los tests no den una fiabilidad al 100%. Es decir, según esté diseñado el test, habrá gente que siendo menos inteligente lo haga mejor, o gente que siendo más inteligente lo haga peor. Por lo tanto, en general, tenemos que tomar los test como un indicador, como algo que nos indica. Pero podríamos hablar que serían una especie de sombra de la inteligencia, es decir, la provoca la inteligencia, pero viendo la sombra es muy difícil que apreciemos la belleza de una estatua. Pues apreciaremos las proporciones, nos haremos una idea de qué estatua es, pero es muy difícil que apreciemos la calidad, la cantidad. Por lo tanto, es muy difícil, o mejor dicho, hay que tener mucho cuidado con el tema de los test de inteligencia. Otro problema que se ha planteado durante muchísimo tiempo es dos tendencias extremas sobre las hipótesis de la inteligencia. Si la inteligencia es algo heredado, o bien si la inteligencia se debe a interacciones con el ambiente. Hoy pensamos que efectivamente tiene una parte de cada, y hombre, si todo el mundo estuviera educado por igual, tuviera recibido el mismo trato educativo, el mismo trato familiar, las diferencias de inteligencia se deberían única y exclusivamente a la herencia. Pero como esto no ocurre, hay muchas diferencias que se deben al diferente estimulación ambiental que han tenido las personas.
Y además las tesis ambientalistas, que son aquellas que dicen que la inteligencia se construye mucho en base a estas tesis, a estos intercambios con el medio ambiente, nos dicen también que es posible mejorar el cociente, perdón, intelectual de una persona mejorando las variables ambientales, es decir, haciendo que sea una persona que tenga un mejor nivel de estimulación, unos procesos de aprendizaje adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de alguna manera nos hacen intervenir en el sentido de que podemos modificar la inteligencia, evidentemente, si nos interesa modificarla, es a más, ¿de acuerdo? Y esta sería la parte más importante del tema hasta aquí. Después el tema nos habla de inteligencia animal. Bueno, efectivamente los animales tienen un cierto grado de inteligencia, pero en todo caso es totalmente distinta de la inteligencia humana, porque en el caso de los animales solamente son capaces de manejar aquello que están viendo, no tienen demasiada conciencia de sí mismos, mientras que en el caso de los humanos, la apuesta evolutiva, nuestra apuesta de adaptación al medio, pues ha consistido en ser capaces de predecir lo que va a ocurrir para anticiparnos a esas acciones. Por lo tanto, nosotros manejamos códigos simbólicos muy complejos y es la principal diferencia. De las teorías actuales de la inteligencia, aquí en los apuntes se citan tres. La más importante, quizás la que más problemas soluciona, en el sentido de que si yo me pongo a estudiar la inteligencia, evidentemente será para resolver problemas de gente que no funciona bien, pues es la teoría triárquica o triádica de la inteligencia que hizo Sternberg. ¿De acuerdo? Esta teoría la tenéis aquí resumido en los aspectos globales, pero fundamentalmente habla de tres principios o arques, por eso se llama triárquica o triádica, tres principales principios que serían la inteligencia componencial, la inteligencia experiencial y la inteligencia contextual. Cada una de ellas nos permitiría resolver problemas distintos, ¿de acuerdo? La experiencial, por ejemplo, sería una inteligencia creativa que nos permite afrontar tareas novedosas con poco nivel de información o automatizar tareas que ya somos capaces de realizar. La inteligencia componencial pues habla sobre todo de una serie de componentes que serían procesos mentales y un metacomponente que estaría por encima de todos ellos, que sería un poco el gobierno propio de nuestra inteligencia. Y la teoría contextual se referiría al contexto en el que desarrollamos la inteligencia. Lo tenéis subrayado en amarillo y es cuestión de leer y entender. De las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner, bueno, pues la leéis, pero no va a ser objeto de examen. Y la inteligencia emocional de Goleman es otro concepto que surgió hace relativamente poco, en los años 50, a través de Salovey y Mayer, y que hace sobre todo referencia a que nosotros manejamos no solo racionalmente, sino también emocionalmente las situaciones. Es decir, le damos una carga emocional a las situaciones. Y esta carga emocional hace que muchas veces decidamos en base a estas emociones. Entonces, la inteligencia emocional sería la capacidad para manejar de forma positiva y asertiva estas emociones. Tanto dentro de nosotros, las emociones intrapersonales, como las emociones entre personas, extrapersonales. ¿De acuerdo? Estas competencias emocionales que os digo, pues serían fundamentalmente la autoconciencia de nosotros mismos, la autorregulación de nuestras emociones, la automotivación para la tarea
Y en cuanto a las interpersonales, la empatía, que sería la capacidad de ponerse en el lugar de otro, de entender la problemática de otro, y las habilidades sociales, que son pues las que nos sirven para desarrollarnos en grupo. Estas dos modelos de inteligencia complementarias, la de Stenberg y la de Goleman, son las que entran a examen y exclusivamente en la parte subrayada. Después, en cuanto al concepto de desarrollo, o sea, al desarrollo de la inteligencia, que sería cómo se va construyendo esta inteligencia, hemos visto que el concepto de edad mental dice que según vamos desarrollándonos vamos teniendo unos ciertos niveles de inteligencia cada vez mayores. El primero que estudió esto fue Piaget, Jean Piaget, Piaget pensaba que este aprendizaje, esta adquisición de conceptos, se producía mediante dos procesos. Él enunció una teoría que llamó la teoría del equilibrio o de la equilibración, y entonces pensaba que teníamos dos procesos complementarios, un proceso que sería el proceso de asimilación de nuevos conceptos a través de nuestra interacción con el medio ambiente. Vamos asimilando conceptos que van entrando en nuestras estructuras mentales, y una vez que hemos asimilado estos conceptos tienen que acomodarse dentro de la estructura mental, en muchos casos modificando la estructura mental. Este sería un proceso de acomodación. Esta modificación y contraste de estos conceptos que hemos asimilado nos sirve también para sustituir los esquemas previos y asegurar que los conceptos que hemos aprendido, que hemos asimilado, son funcionales, sirven, no son totalmente irreales, puesto que todos ellos han de servir para mejor adaptarnos al medio. Bueno, pues Piaget pensaba que pasábamos por una serie de etapas en las que aprendíamos una serie de cuestiones en cada una de ellas. Las etapas serían la etapa sensomotriz o sensoriomotor, es igual el nombre, hasta los 2 años. Sería la etapa en la que el bebé se relaciona sobre todo a través de sus sentidos y de la acción. Hay mucho reflejo y sobre todo hay esquemas de acción. A lo largo de esta etapa, el niño tiene que ir aprendiendo cosas como por ejemplo la permanencia de los objetos, es decir, que un objeto aunque deje de verlo sigue estando allí. Hasta los 8 meses el niño no lo aprende, y entre los 18 y 24 incluso meses, me refiero, el niño aprende también a seguir un objeto, el movimiento de un objeto, aunque no lo vea moverse. ¿De acuerdo? Sería la capacidad de representación. Del siguiente estadio, que sería el preoperatorio de los 2 a los 7 años, aquí sobre todo lo que adquiere es la capacidad de representación y esquemas de acción, que los tenéis subrayados en amarillo. En esta etapa aparece también el juego simbólico, donde a un cierto objeto le integro su esquema de acción que sustituye a otro objeto. Puede ser un juego simbólico, por ejemplo, una escoba puede ser un caballito, ¿de acuerdo? Y es una etapa que se caracteriza fundamentalmente por el egocentrismo y sobre todo por que el pensamiento es irreversible. Lo tenéis ahí explicado. Del estado de las operaciones concretas, entre los 7 y 11 años, pues fundamentalmente vamos a aprender que es el momento en el que ya somos capaces de manipular objetos y adquirimos uno de los principios fundamentales, que es el principio de conservación, por el que, por ejemplo, independientemente de que el líquido de un recipiente esté muy alto o muy bajo, si yo trasvaso el líquido de un recipiente a otro, la cantidad de líquido es la misma. Entonces, para un niño antes de las operaciones concretas, menor de 7 años, habrá más líquido en el recipiente que tenga más altura. Y por último, en el estadio de las operaciones formales, que se supone que se adquiere a partir de los 12 años,
sería cuando somos capaces de manipular pensamientos en términos abstractos. Es decir, ya podemos manipular cuestiones y relaciones causa-efecto sin manipular los propios objetos, ¿de acuerdo? Hipotetizando. Y esto es lo principal del tema. Espero que os sirva y que os vaya muy bien en las pruebas.